Jueves 24 de febrero de 2011, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Saludos a los cibernautas que nos acompañan en el www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en CCTV Canal 25 y a nuestros compatriotas en Houston, Texas, que nos miran por Uniglobo Canal 28. Este jueves hablaremos de la nueva gestión del primer órgano del Estado, de sus primeras iniciativas, de las plazas asignadas a los partidos políticos y de la relación que se espera entre este poder y la presidencia del presidente, justamente Mauricio Funes. Para conversar de estos y otros temas está con nosotros en nuestros estudios Sigfrido Reyes. Él es el presidente de la Asamblea Legislativa. Diputado presidente, bienvenido, un gusto. Gracias, William, un placer estar acá en esta entrevista y un saludo a tus televidentes que te siguen tanto por el internet como por los medios tradicionales de televisión, y pues aquí con todo el entusiasmo para comentar sobre esos temas y otros que sean de interés de la ciudadanía. Perfecto, presidente. Para comenzar, hay un tema que obviamente tiene que ver con la Asamblea Legislativa en tanto ustedes como legisladores, pero una situación que está ocurriendo en el país excepcional, digo yo, porque bueno, ya es una racha de accidentes de tránsito. En el caso del servicio público de pasajeros, ayer se ha tenido otro accidente de tránsito con un saldo fatal de 3 víctimas mortales, cerca de 60 heridos en un autobús que se conducía a la altura de Los Chorros de San Salvador hacia el lado de Santa Ana. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede hacer la Asamblea Legislativa? Porque ustedes, entiendo que en la sesión plenaria este día van a dar un minuto de silencio, pero eso es un símbolo muy importante. Pero bueno, lo importante es qué hacer en términos legislativos con esto. Obviamente hay que rendir un tributo a la memoria de las víctimas de estos accidentes fatales, que ya andan en el orden de 20 personas en apenas 4 días. Creo que también en materia de legislación hay un espacio para poder actuar, estableciendo requisitos mucho más severos para la extensión de permisos de línea, para la extensión de permisos de conducir, y garantizar que las personas que están al volante del transporte colectivo y de cualquier tipo de transporte en realidad sean personas que tienen un alto sentido de responsabilidad. Son vidas las que llevan en esos autobuses, en esos camiones, en esos pickups, en esos microbuses. No son piedras, no son fardos, son seres humanos. Por otro lado, también creo que se puede reformar el Código Penal para establecer sanciones penales más drásticas a aquellos que presentan un grado de responsabilidad de orden penal. Y además, creo yo, que es importante que entre en funcionamiento el seguro para terceros. Yo creo que las personas que quedan sin un sustento, porque en el accidente murió el padre, la madre, aquel que proveía el alimento, pues necesitan tener un apoyo, y un seguro como el que se ha estado planteando en los últimos años puede ser una buena respuesta. Por supuesto que esto no le va a traer la vida de nuevo a la persona, pero es una forma de ser responsable. Son medidas que cualquier sociedad avanzada las tiene. A las personas que quedan golpeadas, pues alguien tiene que pagar esos costos. El sistema de salud, tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud, se ven de repente abrumados por esta cantidad de personas heridas, golpeadas, y los recursos son escasos. Entonces también tienen que pagar en términos económicos aquellos que son responsables de estas tragedias. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia.
Presidente, pero el tema de legislación siempre a nivel de Asamblea Legislativa es muy lento el proceso. ¿Cómo se procesa esto? Mira, ¿Se pueden poner tiempos para establecer ya esas reformas de ley que se necesitan? Yo creo que cuando hay voluntad política las cosas se hacen. Y me parece que estamos llegando a niveles donde hay una verdadera indignación pública y la Asamblea no puede permanecer impávida entre eso, tiene que hacer algo. Creo que esta mañana este es un tema que se va a discutir, más allá de rendir un minuto de silencio a las víctimas, creo que va a estar en la orden del día y yo creo que pueden surgir iniciativas en las líneas que yo he planteado o en otras líneas complementarias para que estas situaciones que difícilmente se pueden evitar, pero que sí se pueden prevenir en buena medida. Sí, porque bueno, si a un autobús se le van los frenos, es un problema de mantenimiento. Es un problema de mantenimiento, de alta velocidad, o que se atravesó una persona imprudentemente en la carretera y el motorista por esquivar la persona termina estrellando el autobús. O sea, hay causas fortuitas que no, aquí en Rusia, en Italia, en China, en cualquier lado suceden, pero aquellas que están en manos del motorista, del conductor, del empresario de autobuses, del empresario de carga y también del conductor particular. Todos tenemos que ser responsables de eso. Escuchábamos esta mañana a Catalino Miranda, dirigente del gremio de transportistas, y él decía que había que investigar más porque él sospechaba incluso de un complot en contra del sector, sobre todo porque está todo este tema del subsidio. ¿Usted cree que puede haber una cosa como esa? No, no lo creo, no lo creo, pero en todo caso creo que corresponde a las autoridades policiales y fiscales hacer una investigación y deducir responsabilidades. Pero me parece que lo que observamos todos los días los ciudadanos, cuando vamos a nuestros trabajos, cuando vamos a realizar una actividad, es bastante irresponsabilidad de los conductores. Y no solo de autobuses, conductores de taxis, conductores de pickups, de microbuses, pero también de conductores particulares. Mira, yo recuerdo cuando aprendí a conducir, que se nos decía siempre el instructor, maneje a su derecha, el carril izquierdo es para aquellos que llevan un poco más de velocidad. Hoy ya nadie respeta eso. Exacto. Y tú vas intentando avanzar y no se puede porque van dos autos lentos paralelamente en dos carriles. Bueno, pero entonces, es un tema de autoridad. Es un tema de autoridad, pero también es un tema de que yo no sé cómo pueden personas obtener una licencia para conducir si no conocen esos requisitos elementales que se aplican en cualquier sociedad civilizada. Entonces hay un problema más estructural que yo no se lo achacaría estrictamente a los conductores de autobuses, aunque buena parte de los problemas son ocasionados por ellos. Bueno, pero entonces hay una responsabilidad del Viceministerio de Transporte. Digo, en términos de que son ellos los que deben normar y vigilar todo este tipo de cosas. Absolutamente, creo que es una responsabilidad de las autoridades. La responsabilidad de las autoridades es preservar la vida y la seguridad de los ciudadanos, y si se puede hacer algo, pues hay que hacerlo. Recuérdate también que venimos de un proceso, William, donde todo este mecanismo de extensión de licencias se privatizó. Y no tenemos en realidad claridad cómo es que ahora se pueden extender esas licencias y cómo es que a personas que no tienen o no cumplen los requisitos para entregarles la vida de personas, de 40, 60 personas con autobús, se les puede dar un permiso de conducir. Quiero cerrar sobre este tema para pasar a otros también de importancia. ¿Y qué va a pasar finalmente con el tema del subsidio? Todo esto, ustedes tendrán una palabra sobre este tema. Hay que aprobarles el subsidio a los transportistas en medio de una situación como esta que se está generando, donde ya hay alta indignación de la sociedad por la cantidad de víctimas, es decir, el peligro de que pueda haber otro tipo de reacciones de la sociedad ante los conductores o los empresarios. O sea, eso no se puede dejar de ver. Entonces, vuelvo, el tema del subsidio. Mire, yo creo que el Ejecutivo ha llegado a un entendimiento con las gremiales o con casi todas las gremiales del transporte, en el sentido de incrementar el subsidio. Lo que sí se tiene que establecer de una manera muy clara es las responsabilidades que asumen los empresarios del transporte al recibir por parte de los ciudadanos, porque el dinero no es al final del gobierno, es el dinero que los ciudadanos pagamos como impuestos, pues qué responsabilidades asumen frente a la sociedad. ¿Cuál es el plan de inversión que presentan para renovar la flota, para mejorar la flota, para mantener la flota? ¿Cuál es el plan que presentan para mejorar la educación
de los conductores, de los cobradores. Todo eso creo que se tiene que poner sobre la mesa, porque aquel esquema donde simplemente se pide subsidio y se argumenta que el combustible está caro y los insumos están caros, que es cierto, pero no va acompañado de una corresponsabilidad de los empresarios, me parece que la ciudadanía ya no está dispuesta a seguirlo tolerando. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Desde su punto de vista, no hay que dar subsidio mientras no haya esos compromisos, pero no compromisos verbales, sino algo escrito, no sé. O sea, yo creo que la Asamblea va a esperar que haya un compromiso serio por parte de las gremiales. Yo entiendo la realidad del sector transporte, entiendo también de que hay empresarios del transporte que hacen un gran esfuerzo para mantener su flota en condiciones aceptables, pero también entiendo que hay otros que simplemente mantienen unidades en una situación verdaderamente de abandono, y al final esas cosas generan problemas y generan accidentes y generan víctimas fatales. Pasemos a otro tema ya estrictamente el trabajo legislativo y que tuvo que ver con su primer paso cuando usted asume la presidencia de la Asamblea Legislativa, diputado. Y es, bueno, usted hizo un gesto que creo yo que la gente se lo reconoció en términos de colocar el tema de este presupuesto ya en la página web y tener esa información ahí que no se tenía antes, o sea, eso se reconoce. Pero ¿qué pasa finalmente? Creo que la sociedad quiere saber cuál es el número de empleados que hay en la Asamblea Legislativa, cuántos por diputado, cuántos por fracción, ¿qué datos nos puede dar de esto? Mira, desde el primer día que yo di una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, ya como presidente, después de nuestra primera reunión de directiva, yo dije claramente, aquí en esta Asamblea, yo encuentro, según los reportes que me presenta la Gerencia de Recursos Humanos, una cantidad de empleados de 1.673, si no me equivoco. Eso es lo que yo heredo, y yo también califico que es una cantidad excesiva, que es una cantidad que no es sostenible en términos presupuestarios para la Asamblea, y tampoco se justifica en términos de necesidades institucionales o necesidades de los grupos. Nuestro reglamento interior de manera muy clara establece el derecho de los grupos parlamentarios, que es de sentido común, es de lógica, tener apoyos para su trabajo, claro, tener asesores, tener analistas, tener apoyo secretarial, tener mínimo ordenanzas, secretarias, recepciones, o sea, todo eso es evidente que se necesita, pero, dice nuestro reglamento interior, proporcional al tamaño de los grupos. ¿Quién define la proporcionalidad y cuál es el criterio? Por ejemplo, la Junta Directiva, pues la Junta Directiva establece límites, establece techos. La Junta Directiva tradicionalmente le otorga al presidente de la Asamblea Legislativa la responsabilidad y le delega la responsabilidad de realizar la parte estrictamente contractual. O sea, es el presidente quien contrata, es el presidente quien accede a las peticiones de los grupos. Yo llego a la presidencia y me encuentro que el antecesor en la presidencia había hecho uso de esa potestad que le había dado la Junta Directiva, pero mucho más allá de lo que el reglamento establece. Y eso es lo que estamos tratando de resolver. ¿De poder? Yo creo que un exceso
un exceso, no sé por qué razones, hubo tanta generosidad hacia determinados grupos parlamentarios. Creo que algún momento tú lo deberías de entrevistar y preguntarle. Porque cuando a mí se me da una autoridad, yo tengo que usarla con mucha responsabilidad. Porque están en juego los intereses institucionales. Presidente, acláreme, el FMLN, ustedes que estaban en la Junta Directiva no son corresponsables de eso que hizo don Ciro Cruz Cepeda durante la presidencia. Le pregunto porque ¿quién decide finalmente? Es decir, ¿es una decisión tan discrecional del presidente como para decidir la cantidad de plazas, los salarios? Mira, yo te puedo decir que en el último mes el presidente saliente contrató casi 160 personas, cuando ya estaba por salir. Me parece que es una verdadera desproporción. 160 nuevos trabajadores. En el mes de enero. ¿Y destinados a qué fracciones o a quién? Pues fundamentalmente a unas pocas fracciones, no al FMLN, te soy muy franco. Como te repito, no sé bajo qué lógica realizó todo eso. Estamos tratando de enmendar esta situación, estamos en un esfuerzo de normalizar el funcionamiento de la Asamblea sobre bases de racionalidad, de austeridad, de equidad, de proporcionalidad, tal como lo manda la ley. ¿Cuántas personas deben de asistir a un diputado? Es decir, incluyendo allí a los asesores, toda la gente que... O sea, depende de su responsabilidad, obviamente, ¿no? Pero te puedo decir, hay grupos como el FMLN que tienen un promedio de 4 personas cada diputado. Para el apoyo. Sí, pero es en promedio, no quiere decir que están con el diputado, estás hablando de personas que atienden en la recepción, de ordenanzas, de motoristas, de mensajeros, de analistas, de asesores, o sea no es que... No, de ninguna manera. La fracción la distribuye en función de la necesidad que tiene. Exacto, y somos la fracción más grande. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. No hay criterios en este momento de decir, bueno, van a ser 4 personas por cada diputado, van a ser 2 o 3, sí. O sea, en este momento no hay. No, te estoy poniendo el caso extremo, ¿no? Claro. Y de ahí tú puedes hacer tus cuentas de cómo otros grupos tienen una cantidad significativamente mayor. Ahora, ¿cómo resolver esto? Porque yo creo que no basta con hablar del problema, hay que buscar solucionarlo. La Asamblea Legislativa, por mayoría de votos de los diputados, por inmensa mayoría, solo un partido se abstuvo de votar, decidió aprobar un decreto de retiro voluntario, que nos parece que es una forma inteligente, una forma razonable de resolver este problema y darle a las personas la oportunidad de retirarse, pues en términos, llamémosle, amistosos. Creo que ellos entienden, y los jefes de grupo me lo han manifestado a mí personalmente, que ellos entienden que hubo excesos por parte de algunos grupos. Yo estoy queriendo resolver esto de una manera que nos garantice que en términos de a más tardar un mes, pues esto estaría básicamente solventado y que podamos tener una asamblea funcional, pero basada en esos criterios que ya te mencionaba. Ahora, perdón, pero hasta este momento no ha habido ningún despido, es decir, despidos no habrá en la Asamblea Legislativa, aún estos 160 que fueron contratados a última hora por don Ciro Cruz Cepeda no serán tocados, es decir, usted no puede... Mira, es que yo creo que son los jefes de grupo de cada
grupo parlamentario, quienes tienen que revisar. Puede ser que alguien que contrataron sea indispensable, pero tal vez alguien que contrataron hace 3 meses no sea tan indispensable. Lo importante es que nadie puede ir más allá de lo que la ley le otorga. Y yo llegué a la presidencia con una promesa de cumplir la ley, cumplir con la Constitución, las leyes de la República. Yo no puedo promover privilegios para algunos y castigos para otros. Yo tengo que ser muy ecuánime, muy equilibrado. Yo soy presidente de la Asamblea Legislativa. Debo de crear un clima de gobernabilidad y de entendimiento. Y por eso es que hemos estado avanzando en estas medidas. Ya el decreto ya fue sancionado por el presidente de la República. Ya es ley de la República, está vigente desde hace algunos días. Y pues yo creo que habrá efectivamente una reducción significativa. Y eso creo que nos va a poner ya en otro plano de cómo se puede trabajar. Te cuento, yo estuve esta semana en Nicaragua, regresé ayer, estuve en un intercambio muy breve pero muy intenso con los colegas nicaragüenses y les preguntaba cuántos empleados tiene esta asamblea y me decían, bueno, tenemos un poco como 600. 600. Nicaragua es otro país. ¿Un número de cuántos diputados? 92 creo que son. Mucho más, un poco más que acá. Es un poco más que acá, sí. Y tienen menos empleados, o sea. Tienen menos empleados proporcionalmente. Ahora, eso es un criterio, ¿verdad? Ellos tienen sus criterios, tienen también sus propias realidades económicas y financieras, pero te lo cito pues como un criterio. Pudiéramos hacer un estudio comparativo. Claro. Lo que sí te puedo decir es que los diputados, las diputadas, necesitan apoyo para su trabajo. Es que un diputado no está obligado a ser un enciclopedista que lo sabe todo. Necesita asesorías, necesita personas que le asistan para encontrar información, para atender a los ciudadanos. O sea, nadie lo pone en duda. Nadie lo debe poner en duda, porque yo sí sé de algunos que lo ponen en duda. Pero diputado, pero el punto es que... pero lo que no se vale son los excesos. Es la cantidad que hay. Ese es el problema. Y entonces, pero el decreto que se aprobó de indemnización no es oneroso, es decir, $30,000 para una persona con 10 años. No, eso es como máximo. Pero no es exagerado, $30,000. Bueno, el PCN dice que muy poco. Yo creo que es razonable para una persona como máximo, pero si alguien estuvo devengando, te voy a poner un ejemplo, devengó, qué sé yo, $800 mensuales, bueno, se le aplica como máximo 12 salarios. Tú puedes hacer ahí la cuenta. Además se ponen algunos otros elementos como, por ejemplo, que no puede trabajar en esta institución durante 3 años. O sea, no puede ser que salga por una puerta y regrese por la otra, ya con indemnización. Y que no puedan trabajar en el sector público, aquellos que se van con ese tipo de beneficios por un plazo de 3 años. Nos parece razonable. Son maneras, William, donde una institución puede descargar un poco ese exceso de personal de manera que no se generen conflictos innecesarios. Es una manera de desactivar un problema que se nos heredó. Lo importante para mí es que pasemos este capítulo de una forma que nos permita concentrarnos en la verdadera agenda legislativa. ¿Pero qué va a garantizar de que no se salen algunas personas, se acogen al decreto, se les indemniza y luego se vuelvan a llenar esas plazas? Porque está por ley. Está por ley. Por eso, pero nadie pone límites de cuántas son las plazas que no, deben existir. Yo ya te he dicho, la Junta Directiva y los grupos parlamentarios saben que tienen límites. Es que no puede ser... ¿Cuántos trabajadores hay por cada región en este momento? ¿Cuántos empleados tiene cada región? Por ejemplo, el FMLN. Mira, yo te puedo decir, el FMLN lo ha dicho públicamente, cerca de 140 empleados, siendo el grupo más grande. El Partido Arena creo que ha dicho que tiene 185 más o menos. Suman los dos, el resto está en otros partidos. El CD creo que tiene 16 o 18 empleados, pero es un grupo parlamentario. Yo no puedo decir, es que es un diputado, no, es un grupo parlamentario. Y los grupos parlamentarios, tengan 1 o 50 diputados,
tienen pues derechos básicos. Bueno, que no pero se aún pueden afilando el lápiz y haciendo sus números sobre la base de esos cálculos que usted me ha dado, hay una cantidad exagerada de empleados. Bueno. ¿Y dónde están? ¿No hay William, fantasmas o no hay? No, yo no puedo decir eso, William, porque a mí no me consta. Yo no puedo ir detrás de cada persona y ver si llegó o no llegó, ¿verdad? Porque están bajo un régimen de contratos que los contrató el grupo parlamentario. El presidente de la Asamblea juega el papel, llamémosle, de autenticador o legalizador de esa relación contractual. Lo que sí te puedo decir es que me parece que hay grupos que cometieron excesos. Y eso es lo que estamos tratando de arreglar. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Perfecto. Cierro con una pregunta hoy sí, sobre este tema. Esperamos ver, digamos, a finales de este año, por ejemplo, que usted suba a la página web, como lo hizo cuando dio el primer paso de subir algunos cargos y salarios y todo eso, ver ya la nómina de empleados con sus salarios, pero de todos los empleados de la Asamblea. Mira, William, hay cuestiones que la ley me lo permite y hay cuestiones que la ley no me lo permite. ¿Qué no le permite? Yo no puedo revelar información privada de los ciudadanos y de los empleados, a menos que ellos expresamente me lo otorguen, esa potestad. Puedo hablar de números, ¿verdad? Pero la ley también tiene sus límites. Hay leyes que protegen la intimidad de las personas. Hay una ley de acceso a la información pública que yo voy a cumplir. Si esa ley me obliga a publicar todo eso que tú pides, ten por seguro que lo vamos a hacer. Te lo garantizo que lo vamos a hacer. De hecho, dentro de mi discurso de toma de posesión, yo me planteé como propósito preparar a esta Asamblea Legislativa para ser la primera en cumplir con la ley. Todo lo que esté dentro de la ley, lo vamos a hacer. Algo que la ley no me lo faculta, William, yo no lo puedo hacer, porque yo he jurado cumplir con la ley. Y como funcionario, no puedo ir más allá de lo que la ley me permite. Bueno, hablemos de otro tema. Hoy que está usted en la presidencia de la Asamblea Legislativa, que está el FMLN desde luego, en la presidencia de la Asamblea Legislativa, ¿cómo se planta o se va a plantar se está plantando ya la relación con el Ejecutivo, con el presidente Funes? Pues como se tiene que plantear, una relación normal, una relación de comunicación. El presidente estuvo allí en esa toma de posesión. Estamos en contacto con Casa Presidencial prácticamente para todos los asuntos normales y cotidianos que hay en la relación entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, todo el proceso de formación de ley. Pues yo veo una relación totalmente normal, esperanzadora, porque creo que esa es la responsabilidad de ambos órganos de Estado y de ambos presidentes. Pero no vemos a una Asamblea Legislativa totalmente sumisa, obediente al Ejecutivo. Es que no. En el momento antes de que usted tomara posesión, que llegaran a la presidencia más bien en este país, hablaba mucho de esa relación que había de sumisión del poder legislativo al... Yo creo que el órgano legislativo es un poder independiente. Así lo manda la Constitución y así tiene que ser.
el sistema republicano está basado en un esquema de pesos y contrapesos, donde el poder no se concentra en una sola persona, ni mucho menos en una sola institución. Entonces, creo que cada uno debe jugar su rol constitucional, cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, pero también recordar que hay otro principio constitucional que nos manda a apoyarnos y a cooperar entre los órganos de Estado, que nos manda a mantener una relación armónica, no antagónica, de apoyarnos, de facilitarnos las cosas, en el marco de la independencia. O sea, no le puede un órgano dictar al otro, mira, quiero que la ley me la hagas así, o quiero que me sanciones el decreto porque yo ya lo aprobé. El presidente tiene todas las facultades de observar un decreto o de vetarlo, o no mandarlo a publicar si al final así lo considera. Entonces el presidente de la Asamblea tiene que mandarlo a publicar, pero yo no veo en eso, William, más que una relación de cooperación, de armonía, de mutuo respeto, como se tiene que hacer en un sistema democrático que, aunque es un sistema que apenas ha comenzado a andar el camino, es un sistema todavía frágil, un sistema incipiente, pero son los principios que deben de basar nuestra conducta. ¿No ve usted una relación de tensión entre los dos órganos del Estado? No veo por qué. Tú ves que las iniciativas del Ejecutivo generalmente tienen el acompañamiento de la Asamblea y particularmente del FMLN. A veces hay temas donde se necesita conseguir un apoyo de X partido o de otro partido o de más partidos. Hay otros temas que se van llevando por consenso. Yo no avisoro una relación de tensión, ni mucho menos de antagonismo. ¿Tiene buenas relaciones Sigfrido Reyes como presidente de la Asamblea Legislativa con el presidente Funes? Mira, el presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente de la República mantenemos una comunicación en los términos que la Constitución nos obliga, nos ordena y que además es de responsabilidad personal de cada uno el hacerlo así. Así que yo en tal sentido te puedo asegurar, William, que estamos caminando, estamos en una comunicación institucional tal como lo manda la Constitución, y yo solo auguro que eso va a traer beneficios al país. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Ahora explíquenos ya en términos más políticos y que tiene que ver con su partido, ¿cómo espera ver al FMLN en 2012, presidente? Mira, yo espero ver a un FMLN robusto, creciendo en la cantidad de diputados que va a obtener, con un sólido respaldo popular. La gran pregunta es, ¿tendrá el FMLN o no por sí mismo la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa para tomar decisiones por sí mismo? Creo que esa es la gran pregunta. Veo un partido con mucha sanidad y armonía interna, y eso nos permite tener un proceso electoral exitoso. Veo también un FMLN recuperando la capital, San Salvador. Veo un FMLN ganando las elecciones en importantes ciudades del país, incluyendo el oriente de la República, donde ahora solo tenemos una cabecera departamental que es La Unión y Usulután, disputando San Miguel, manteniendo
también el gobierno de importantes ciudades como Santa Ana, o Soyapango, Apopa, Santa Tecla. Me parece que los pronósticos para el FMLN son bastante favorables. ¿Cuántos diputados aspiraría? Como te repito, la gran pregunta, William, es si el Frente tendrá la posibilidad de llegar a ese número mágico de los 43. Yo creo que ese va a ser el esfuerzo del partido, llegar o en todo caso acercarse lo más posible a esa cifra mágica en la Asamblea Legislativa. San Salvador parece más complicado en términos de la alcaldía, digo porque hasta hoy no se define cuál es el candidato finalmente que tendrá el FMLN compitiendo con Norman Quijano. Algunos sugieren de que al FMLN le está costando encontrar un candidato que de verdad pueda competir en la plaza de Norman Quijano. Mira, yo creo que el Frente va a resolver ese desafío y creo que lo hará pronto, y a partir de eso vamos a ver cómo se establece una competencia, porque hasta hoy no ha habido competencia. Yo creo que es fácil estar en una cancha jugando solo, generalmente con el árbitro a favor, y una cancha marcada a tu favor. Cuando hay competencia es cuando aparece un competidor, y ahí vamos a ver si realmente toda esa espuma que se ha armado realmente tiene sustancia. Yo sí creo que la ciudadanía de San Salvador es una ciudadanía con un tradicional voto progresista, de izquierda, es una ciudadanía basada en una racionalidad política, de progreso para la ciudad, de humanización de las condiciones de vida de la ciudad, no necesariamente proclive a aplaudir simplemente obras cosméticas o obras de ornamentación, sino que quiere una ciudad donde valga la pena vivir. Así que pienso yo que el Frente estará a la altura de ese desafío y sabrá ofrecerle a los ciudadanos y a las ciudadanas de San Salvador una plataforma y una candidatura que recoja esas aspiraciones. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, vamos cerrando la entrevista porque usted nos pidió pues terminar un poco temprano porque tiene que estar en punto a las 9 para el inicio de la sesión plenaria. Así es, Hay Willy. un par de preguntas, presidente, en Facebook. Pablo Morales dice que cuántos trabajadores tienen reservados para él exclusivamente, es decir, para usted como presidente de la Asamblea Legislativa. Y la otra es de Daniel Cifontes. Dice, buenos días, dos preguntas. ¿Por qué ha habido tanto despilfarro en ese órgano del Estado y por qué hasta hoy nos damos cuenta? Son dos preguntas distintas. Bueno, hasta hoy se dan cuenta porque ha llegado un presidente que está actuando con transparencia. Y porque es nuestra política actuar con transparencia. Porque la Asamblea Legislativa no puede ser una caja de secretos. La Asamblea Legislativa es una institución pública que actúa en función del interés público, que maneja dineros públicos y cuyas decisiones impactan la vida de los ciudadanos. La Asamblea Legislativa no es una entidad privada. Por eso tenemos que ser transparentes, por supuesto, en el marco de lo que la ley nos permite, en el marco de las posibilidades que la misma ley nos delimita. Ahora, la presidencia de la Asamblea, por supuesto, y te digo con toda responsabilidad, tiene recursos limitados y yo personalmente soy una persona que
que no he estado ni practico ni el despilfarro ni el derroche, mucho menos la irresponsabilidad en el manejo de recursos. Tenemos los apoyos básicos para poder funcionar. Apoyos básicos significa nuestra posibilidad de tener una presidencia que tenga lo mínimo pero que sea funcional. Así que no es por el lado de la presidencia donde están los problemas. Yo creo que están en otro lado, pero los vamos a resolver. Y no necesariamente confrontando a un grupo con otro, sino a través de ese diálogo que ya hemos comenzado y donde yo veo que los grupos parlamentarios, en su mayoría, comprenden de que la situación ha cambiado y que se necesita este esfuerzo de racionalización, de austeridad, este esfuerzo de moderación, porque de otra manera, y yo lo he dicho y lo digo en mi mensaje de toma de posesión, William, la autoridad de la Asamblea, la credibilidad de la Asamblea se ve cuestionada. Bueno, cierro con una pregunta y es, lo vamos a ver a Sigfrido Reyes compitiendo por una diputación para 2012 y lo podemos ver para 2014 para la presidencial como candidato. ¿Es pregunta tuya o de un televidente? No, eso lo está diciendo. Quiero ser recordado. Mira, yo creo que el 2012 pues está cerca, nosotros vamos a entrar a un periodo de decisiones internas en la Asamblea Legislativa, más bien en el partido sobre la Asamblea Legislativa, y pues yo todavía tengo dentro de nuestra reglamentación estatutaria la posibilidad de un periodo adicional en la Asamblea, y sí lo voy a buscar, sí lo voy a pretender. Me parece que hemos apenas comenzado una obra que como diputado y ahora como presidente yo estoy empeñado en cumplir en lo máximo posible. Yo espero dentro de 14 meses y 7 días o 6 días decirle a los ciudadanos, yo cumplí lo que me propuse un 1 de febrero, aquí están los resultados, y si no cumplí, si no se lograron las metas, pues yo voy a explicar por qué. Porque uno puede tener un programa, puede tener una aspiración, sí, pero siempre hay circunstancias, y el presidente de la Asamblea Legislativa, William, y el público también lo debe entender así, es un voto entre 84. Lo que sí debe de caracterizar al presidente, me parece a mí, es tener ese empuje, esa visión, esa capacidad de convencer y de movilizar a los colegas diputados y diputadas a que hagamos cosas. Bueno, 2014. Ese es un tema que todavía creo que está demasiado lejos. Estamos concentrados en lo que estamos y es hacer un buen papel como diputado y como presidente de la Asamblea Legislativa. Bueno, presidente, gracias por compartir con nosotros. Gracias, William. Bueno, terminamos así la entrevista en línea. Nos vemos mañana a la misma hora. Gracias.